los gobiernos terrenales, está pesado eso. ¿Cuándo desobedecer? Civilmente, obedeciendo la palabra de Dios, pero también poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Vamos a meternos otra vez a las mismas historias que pegamos la última semana, pero esta vez vamos a meternos a cómo podemos influenciar al gobierno, nuestra influencia con los gobernantes, con los reyes y las naciones, amén. Porque muchos piensan que no tenemos nada que hacer con lo político. Pero viendo la palabra de Dios, no nos mandaron a escondernos, nos mandaron a hacer una diferencia de unas cosas antes de orar, ¿ok? La semana pasada hablamos del respeto a las autoridades, amén. Lo dice Pablo, lo dice Jesús, lo dice Pedro, amén. También leímos la semana pasada que Dios establece las naciones, amén. Leímos las historias de los jueces, amén, de los reyes también. Y también Jeremías cuando profetizó de la cautividad y después durante el tiempo de Daniel, y Daniel sirvió bajo 4 reyes. También pegamos el otro punto de honrar a los líderes de nuestra tierra, no hablar mal de ellos, ni en secreto ni en público, porque en secreto el mensaje se llega hasta el cielo, amén, y eso no es beneficio para nosotros. Vimos el ejemplo de Pablo, que se disculpó porque no sabía que era líder, amén, cuando fue a la corte, amén. Ejemplos que vimos en Éxodos y Eclesiastés. Dios sobre todo, ese es el primero. La razón que podemos desobedecer al gobierno es que si Dios es sobre todo, solo si Dios es sobre todo, amén. No para glorificarnos a nosotros o para recibir la gloria, pero para que Dios sea glorificado y que la gente venga a los pies de Él. Que venga arrepentimiento o que venga un cambio a la nación o la gente o al pueblo, el tribu, el clan, whatever it is, pero que reconozcan a Dios. Amén. Después leímos esos ejemplos en Éxodos, en los 10 mandamientos. No tendrás otro Dios. Amén. Deuteronomio 6, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. A eso nos llamaron. Amar a Dios, hacer la voluntad de Él. Pero esas son las únicas razones que podemos desobedecer si es contra lo que Dios ha dicho o es contra lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Pero vamos a meternos un poquito en la influencia que nosotros tenemos en los gobiernos. Antes de empezar, me gustaría orar. Amén. So let's pray real quick. Father, we thank you today, Lord God, for allowing me the opportunity today to come to you, Lord God, to be able to speak to my brothers and sisters, God, on behalf of just the situation that's going on in this world, the pain and the suffering that's happening. We know that the situation's not going to get easier, Lord, but we know that walking with you, the situation can be tolerable because your Spirit guides us and your Spirit brings us peace. God, I ask you in your name today to just fill myself, my cup up with your words to be able to explain, Lord God, you are the God of all languages. Loosen my tongue so I can speak the language of my brothers and sisters to be understood. Thank you, God, for allowing my brothers and sisters the opportunity to come today, Lord God. We know that the inflation has hit every home. We know that people are suffering. People are going through financial situations. People are going through personal situations, Lord God, but they're able to come here today to listen to your word and to be molded and shaped by it. We thank you, God, for those who came, who seek you with all their heart. And we thank you for being our Father and for giving us the opportunity. All things belong to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. Amén. Gracias a Dios por todo. Amén. Él es el que deja todo suceder. Aunque es bueno para nosotros o no. Él, si Él lo dice, Él lo hace. Amén. So, empecemos donde terminamos la semana pasada. Amén. En 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. La palabra de Dios nos llamó a paz, a tranquilidad, ¿verdad? No nos llamó ahí a andar protestando, ahí a andar gritando, quemando ciudades. Esos son los cristianos progresivos. Amén. Pero también tengo una lista de palabras que no puedo decir. Amén. So, excuse my language. Excuse my English or my Spanish. I'm sorry, my Spanish. Ya
Estoy todo cuatrapeado aquí. So, nos han llamado a una oración, amén, a call to prayer, como cristianos, los individuales. Si nosotros hacemos de nuestra parte, nosotros podemos también influenciar a nuestras casas, a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestra iglesia y también a nuestra nación. You know? So aquí dice, exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Amén. Si seguimos, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. So, la palabra de Dios nos dice que oremos por todos los líderes, oremos unos por los otros, hagámoslo bien y que hagamos todo aceptable delante de nuestro Señor. Un ejemplo que le decía a los jóvenes antes es, si te quito el teléfono y saco toda la historia de tu teléfono y se lo enseño a tu mamá aquí arriba en una pantalla grande, ¿tú crees que a ella le va a agradar lo que has visto? ¿O cómo estás gastando tu tiempo? Ahora le hago esa pregunta a los adultos. Si saco tu bank statement de tu dinero y se lo enseño a la gente que amas o que tienes respeto y les enseño dónde estás gastando tu dinero, en qué lo estás gastando, ¿tú crees que vas a tener orgullo en decir, ya, lo gasté en todo eso? You know? Amén. Donde está nuestro corazón, donde está nuestro tiempo, está nuestro corazón. Y si no es Dios, sorry guys, eso es idolatría, right? Idolatry. Idolatría. So, el punto de nosotros vivir una vida así de oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, es para que nosotros vean el testimonio de nosotros, que digan, estos no andan causando problemas, estos tienen un testimonio bien, estos honran a su Dios, no se han metido en problemas con nadie más, ellos tienen su rutina, ¿verdad? Oran, se meten con el Señor, tienen fellowship, aman, son diferentes que los demás. Y al rato van a poder venir a ti, te van a preguntar cosas. Oye, yo sé que tú eres un hombre de Dios, me gustaría preguntarte esto. Es cuando ellos vienen solitos por ver tu testimonio, porque no te ven a ti como ven a los demás. Siempre en pleito, siempre enojado, siempre amargado, siempre gastando su tiempo en otras cosas que no es de Dios. Y van a tener un respeto, venir a ti y preguntarte unas cosas. Hey, pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta influencia con nuestros líderes de nuestra comunidad, los gobernantes, los reyes? ¿Cómo puede influenciar esa luz? Amén. Porque a veces nos miramos como que somos nada, pero ustedes valen la sangre de Cristo. Amén. So, miremos. Aquí dice en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7. Amén. El viernes leímos el 29 también, pero mira lo que está diciendo aquí. Let's go to 1 first. Amén. Aquí dice en el versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas, a todo pueblo del Nebuchadnezzar había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. So, ¿para quién son esas cartas? Los sacerdotes, los ancianos, los profetas, todos que estaban dispersos en la tierra, amén. Los cautivos. Nosotros también éramos cautivos y técnicamente estamos en este matrix hasta que el Señor regrese para atrás. Amén. So, si seguimos mirando un poquito adelante, ¿se acuerdan? Estamos leyendo el contexto de todo esto. Vemos en el 7, aquí dice la palabra, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Amen. Is there another, can you give me the RVA? La Reina Valera dice, y estas son las palabras, no, 7 please, el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a cual os hice traspasar,
y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. En su welfare, en their peace, en el paz de la nación, tú también recibirás. So tenemos que orar por esta nación. Tenemos que orar. Nos tienen que importar lo que están haciendo con lo de aborción, pasando las leyes con todo esto, porque si la nación no está caminando bien, van a quemar las ciudades. Y si tienes negocios, o tienes hijos, o tienes familiares que viven en esos distritos o comunidades, ¿qué les va a pasar a ellos? Amén. Piénsenlo bien. Yo sé que nosotros no somos de este lugar, porque todos aquí somos inmigrantes, hasta los americanos que dicen que son de aquí. Los únicos de aquí son los nativos. Amén. Vamos a ser realistas también. We're going to be real all the way around. Aquí dice, al buscar el bienestar de la ciudad donde where you live, where you've been exiled. Amén. Si nosotros buscamos ayudarlos a ellos, también a nosotros, pero tiene que ser bíblico. Amén. Tenemos que ser constantes con lo que es de la Biblia, no contrario de lo que es de la Biblia. Amén. Si lo dice Dios, si escrito está, tenemos que vivir y creer y andar en eso, no a lo contrario. Amén. Una frase que me gusta es que la Biblia es el que nos gobierna a nosotros, no la cultura. Solo porque la cultura y los tiempos han cambiado, no cambia la Biblia. Esto dura pasado, presente y para siempre. Amén. Solo porque anda cambiando lo que anda pasando en estos tiempos, no significa que es bueno delante del Señor. La aborción, si lo hacen legal, todavía la Biblia dice que es malo. Legalizando matrimonios homosexuales, todavía aborrece el Señor esas acciones. Amén. Si la Biblia lo dice que es malo y que Dios no le gusta, también nosotros tenemos que vivir con lo que dice la palabra y no lo contrario, lo que dice para complacer al hombre. Para poder influenciar a los demás tenemos que aprender eso. Amén. Tenemos que saberlo con todo nuestro corazón. Agradecer a Dios antes que agradecer al hombre. Amén. Amén. Es lo que Pablo le dijo a los fariseos. Amén. Aquí dice la palabra en Efesios 2:10. Este es nuestro testimonio de nosotros. Efesios 2:10. Y si quieres meterte un poquito más, lee Gálatas 5. Ese es para ti individualmente. Porque siempre nos regresa para atrás a Gálatas 5, right? You can't hide it. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios aquí. Porque somos hechura suya, creídos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Para qué nos creó? Para hacer buenas obras, para dar testimonio de Él. Cuando la gente te mira a ti, o mira tu matrimonio, o mira a tus hijos, o mira tu casa, tu hogar, tu negocio, tu testimonio, tiene que ver a Cristo. Amén. El primero, antes de poder influenciar a alguien, sea tu vecino, antes de influenciar al rey, tienes que primero tener buen testimonio fuera de la iglesia. Porque todos podemos ponernos la máscara, amén, pero afuera es donde los vecinos nos conocen, porque ahí es donde nos miran de verdad. Amén. Y el NSA, yo sé que me están escuchando, los que te andan vigilando el teléfono también, ellos te conocen más profundo que tus vecinos. Amén. Por lo que vemos y dónde pasamos nuestro tiempo en el teléfono. Amén. Con quién conversamos, a dónde conversamos. Porque te dejamos un footprint electrónico, digital, en el internet. Eso nos esconde. Amén. Nos llamaron a hacer buenas obras. Es el testimonio de nosotros porque somos vivos en Cristo. Somos nuevas criaturas en Él. Amén. No tenemos que caminar como antes, pero enseñarles a los demás el camino a la verdad. Jesús lo dice en Mateo 5:16. 5:16. Los que tienen letra roja, aquí dice la palabra. Así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién lo dice? Jesús. Amén.
Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para poder influenciar a alguien, just one person, tenemos que caminar bien, tener buen testimonio. No lo vamos a hacer perfecto, por eso no necesitamos a unos a los otros venir a convivir como una iglesia, ser cuerpo de Cristo, porque a solas, ya vimos cómo pasó Elías, ¿verdad? Vamos a ver cómo pasó Jeremías. Estos hombres que le hicieron solas, les costó hasta su vida. Amén. Pero juntos, como dice Dios al principio en la Torre de Babel, juntos esta gente, para ellos no se le va a hacer nada imposible. Pero vamos a hacerlo para la voluntad de Dios, no para nuestra voluntad. Amén. So aquí está. Amén, amén. Tengo otra, pero me voy a detener. Entremos ahorita a los ejemplos. ¿Listos? Voy a correr rápido en los ejemplos, ¿ok? Porque yo sé que ya se la saben. Solo quiero pegar los puntos para que tengan un visual de lo que estamos hablando. So, vamos a Génesis 41. Vamos a hablar de José y Faraón. La palabra Faraón es el sol o otro nombre por un rey de Egipto, pero también es the high, lo alto. Amén. The courts. So, Faraón es algo lo alto. Él mismo se puso. Es un Dios con D chiquita. So, aquí dice la palabra de Dios en 41. Vamos a leer del 37 al 45. Dice la palabra de Dios. 41, 37 al 45. Dice, y la idea pareció bien a Faraón, a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Anote, tiene E chiquita, porque ese hombre es pagano. Ese hombre no entiende que el Espíritu con E grande es de los Dios vivos. Amén. So dice, en quien esté el Espíritu de Dios. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mire, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y se lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo montar en su segundo carro y proclamando delante de él, doblado ría, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José el nombre de Zanafta Panea y le dio por mujer Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. Hay una historia en esto, solamente en esto. Mucha gente lo ve como bendición. Gracias, Señor, porque así quiero que mis hijos sean también. Pero si lo lees caminando como un hijo de Dios, esto no es lo que él quería. Le dieron una mujer que no era de su gente. Le dieron un reino. Él quería irse a casa con su papá. Le dieron un reino en Egipto donde no quería estar. Se quería ir a casa. Ahora ya no se puede ir. Amén. Pero eso es otro tema para otro tiempo. Amén. Me gusta la historia cuando leemos, cuando caminamos como hijos de Dios. A veces las bendiciones que nos dan no son bendiciones. Amén. Pero los podemos usar para la voluntad del Señor. Amén. So, cualquier posición que estás, sea grande o sea chico, el Señor te está usando a ti para alcanzar a almas. Tenemos que mirarlo así. So, mirando la historia aquí, el contexto, dice la palabra de Dios que por hablar con el faraón, el rey de Egipto, él lo alzó, lo levantó. Le dijo, tú serás mi segundo porque tú tienes el espíritu de los dioses. Amén. Tú eres el que habla con Dios. So, él reconoció que él habló con Dios, ¿no? ¿Cuántos reconocen que tú hablas con Dios en tu trabajo, en tu familia? Van a venir golpes, se van a enojar contigo. Amén.
Amén. Vamos a ver ejemplos. Hay buenos ejemplos que cuando la gente escuchó, oye, tú hablas con Dios, ayúdanos. Pero hay otros ejemplos que cuando dicen, tú hablas con Dios, sácalo de aquí, se enojan. En vez de glorificar a Dios cuando ven los milagros, se enojan y viene peor la persecución. Amén. No estoy hablando de influenciar a gobiernos. No digo que hay bendición o que hay, no digo que hay nada más después, solo influir a gobiernos. Porque puede venir bien o malo después de eso, pero todo el resultado tiene que ser glorificar a Dios. Amén. So, si miramos, si seguimos el 42:6, dice la palabra de Dios aquí. Y José era que mandaba en aquella tierra y el quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron a los hermanos de José y se postraron ante el rostro de la tierra, cumpliéndose el sueño, pero también toda la tierra se postraba porque él era el segundo. Porque Egipto en ese tiempo era como los Estados Unidos. Amén. Era como el imperio romano. Si lo vemos en ese contexto, era un imperio grande. Él era número 2 en toda la tierra. Amén. So aquí dice la palabra, siguiendo en 45, versículo 8. Vamos a leer hasta el 9. Dice aquí la palabra de Dios. Ahora pues no fuisteis vosotros que me enviaste aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón, el señor de toda la casa, de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Amén. So, él ahora es alguien, es una figura político. Amén. Y vamos a ver otros ejemplos donde estaban al lado de figuras políticos o donde también ellos eran. So, él tenía influencia para hacer la voluntad del Señor ahí. Amén. Miremos aquí en el 26, ¿qué dice seguido en 26? Y le informaron diciendo, José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó antonito porque no les podía creer. Amén. Antónito, porque no les podía creer. Pero dice, José está vivo y él es gobernante, él es un ruler, él es un líder del pueblo. Amén. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean líderes en pueblos? Amén. Que tengan influencia. Amén. Que no sea estilo de mafia. Amén. Donde mátalo y quita aquí de poder. Solo Dios hace eso. Amén. Pero Dios es el que pone a la gente y el que quita a la gente. Amén. El que levanta naciones, el que destruye naciones. Dios tiene el poder y para Él permanece todo eso. Es el poder de nuestro Dios. Esa es la historia de José, pero entrando a Éxodo, también vemos otra figura que estuvo delante de Faraón. Se llama Moisés. Si vemos en Éxodo capítulo 5, dice aquí la palabra, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir mi pueblo para que no celebre fiesta en el desierto. Vamos a ver 2 puntos aquí. José fue delante de Faraón. Faraón encontró gusto a lo que escuchó. Dijo, amén, ok, te voy a nombrar, te voy a levantar conmigo. Ponte a pie. Moisés fue también. Deja ir mi pueblo. 2 estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Lárgate de aquí antes que te destruya y te mate a ti y toda tu gente. Get out of here. Ahora por tu culpa, tu gente tiene que hacer el doble trabajo. Sin el straw, ¿verdad? La paja. So aquí hay un rey que dijo, ok, me gusta lo que dice tu Dios. Y aquí hay un rey que dice, no me gusta. Get out of here. Y así vamos a tener gobernantes que nos gustan lo que decimos de Dios y hay otros que no le gustan lo que dice el Señor. Amén. Pero tiene que decirle el Señor, no tú. No le metas tu emoción. Si viene la palabra, amén, la palabra de Dios dice esto, no matarás. Lo que está pasando en los Estados Unidos es matando a los bebés que no están nacidos, pero la ciencia dice que el bebé ya tiene pálpito de corazón y ya tiene esto y esto. Le pueden enseñar con figuras, con ciencia y todo, pero solo Dios es el que abre el corazón de la persona. Porque aquí vemos un endurecer del corazón de Faraón.
Y sí vamos a tener mucha gente, pero eso nos va a ayudar a crecer. El cizaña y el trigo van a crecer juntos. Y aquí vemos una figura de Moisés y Faraón que crecieron juntos al mismo tiempo. Amén. Por tener un duro corazón, lo hizo que se metiera más con él, con el Señor. Moisés se metió más. ¿Y qué pasó? Las plagas. Empezó a motivar el pueblo. Come on, guys. Servimos al Dios vivo, al Dios de nuestros padres. Seguimos adelante. Amén. Porque cuando nos llevó al desierto ya no podían regresar para atrás. ¿Qué dijeron? You tricked us. Era mejor allá que aquí. Amén. Pero ese es otro rollo. Aquí en el 8 también, 8:1. Otra vez estamos viéndolo varias veces, que dice: entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir mi pueblo para que me sirva. Amén. Aarón y Moisés fueron, ahora Moisés fue. Pero es algo importante aquí en el Éxodo 4, versículo 10. ¿Qué dice aquí? Moisés andaba hablando con el Señor. 4:10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer en mis tiempos pasados, ni aún después que has hablado a tu siervo, porque soy tardo de hablar y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Y quién hace el hombre mudo o sordo? ¿Quién vista el ciego? ¿O quién vista, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Amén. We're in verse 11 too. So otra vez, aquí dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace el hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿Y qué pasa? Porque yo también me cuatropeo en esto. Estando aquí arriba me da miedo, no solo porque estoy en el altar del Señor y tengo que dar esto, pero también mi lengua no es como las de ustedes. Naturalmente fluye y hay hermanos que hablan elocuentemente el español y con la L le hacen tronar bien bonito y yo no puedo, ni puedo, no puedo. Y los hermanos que, se escucha como una alabanza cuando andan hablando, bien bonito. Y eso a mí me da temor porque digo, Señor, no me van a escuchar, pero que sea tu palabra que lo haga. Amén. Porque aquí también dice, Jesús dice en Juan 14:26, Dios lo dijo y después Jesús lo dice. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No temes ni desmayes. Amén. Todo va a estar bien. Deja que seas usado cuando hables con los gobernantes o con los líderes de tu pueblo. Amén. Sé humilde, que el Señor te use. Y te van a usar. Otro ejemplo que podemos ver es en Nehemías capítulo 1. Otro hombre que habló con un rey. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia a tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Amén. Él tomaba el vino y se lo entregaba al rey a sus manos. Él estaba al lado del rey. Otro hombre que tenía influencia. ¿Y qué pasó? Se contestó la oración de Nehemías. Si seguimos aquí en el capítulo 2, versículo 9, dice, fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Amén. Él tenía influencia y dijo, Señor, estoy triste. O el rey vio que estuvo triste y le preguntó, ¿qué pasó? Y el rey estuvo al lado de su reina y empezó a hablar y explicarles, es que escuché que aquí estaba pasando mi ciudad donde mis padres nacieron está en ruinas. Me gustaría ir para atrás. Y como encontró él
favor, el rey encontró favor en él porque tenía buen testimonio, me imagino. Nehemías también se tomó el vino de él para que no muera. So, ¿cuánto más confianza tienes que tener tú? You know what I mean? Like, so ahí estaba él. Un testimonio. El rey lo vio, el rey le respaldó con su sello y lo mandó con gobernantes y oficiales para hacer lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Levantar el templo, para la voluntad de Dios. Porque cuando el pueblo empiece, porque él sabía la palabra de Dios, después de 70 años de cautividad iban a regresar. Amén. So él dijo, tengo que construir esto para que cuando empiecen a regresar mi gente, no lleguen a ruinas, pero lleguen ya a una ciudad que se mira que se levantó de nuevo. Que Dios lo levantó. Y todo se cumplió porque era la voluntad de Dios, encontrando favor con Él. Amén. Otro ejemplo es Esther. Mucha gente ve el libro de Esther como que es de Esther, pero mirámonos de ojos de un padre. ¿Quién era vamos a decir, el padre adoptado de Esther? Mardoqueo. En inglés es Mordecai. Mardoqueo. ¿Quién era? Si vemos aquí en Esther capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra aquí, y la joven que agrada al rey sea reina en el lugar de Vasti. Perdóneme, era 2.7. 2.7, dice la palabra aquí en Esther 2.7. Y Mardoqueo estaba criado a Asada, que es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era hermosa figura y de buena parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Eso era como padre adoptivo de ella. Él la crió a ella. Y me imagino, porque él era un hombre de influencia, él era también un hombre estudiado. Él también estudió la palabra de Dios. Amén. Porque ellos sabían la razón que se metieron a la cautividad era por desobediencia de sus padres. Por eso estaban sufriendo como cautivos, como esclavos en otro lugar. So, para regresar para atrás con el rey, ellos sabían, tenemos que meternos para atrás en las escrituras para tener gracia con el Señor. So, me imagino que Mardoqueo le enseñó a ella porque él la crió a ella. Amén. Y vemos los ejemplos que cuando ella se puso y empezó a aprender qué le gustó al rey, se empezó a ella, si nos miramos bien técnico y detalladamente en lo que ella hizo para poder agradar al rey, vemos que ella obedeció la palabra de Dios. Amén. Pero ese es otro tema para otro tiempo. El libro de Esther, leyéndolo como un padre, miramos lo que dice aquí en el 9:4. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se hacía más y más grande. Amén. Era un hombre que tenía que recibir honra y no la recibió hasta que Esther le dijo, oye, ¿no es este el guy que hizo buenas cosas para ti? Dale el caballo más grande. Amén. Y vamos a conclusión porque Esther quebró la ley para poder hablar con el rey. Acuérdense, vino el mensaje que iban a matar a los judíos y ella quebró la ley, desobedeció las leyes de la tierra, la palabra del rey para poder ser la voluntad de Dios. Y cuando era el tiempo que ella hablara con el rey, lo hizo desobedeciendo las leyes de la tierra. Porque ella dijo, si voy a hablar con él sin schedule, sin appointment, me pueden matar. Ella se puso a orar y se puso a ayunar. Y cuando fue, encontró gracia y dijo, ven aquí, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? Quiero cenar contigo y con este otro hombre. Amén. Pero ¿qué era el resultado de esa desobediencia? Miremos aquí en el Esther 10:2. Le dieron promoción a Mordecai, a Mardoqueo. Y la palabra de Dios dice en 10:2, y a todos los actos de su autoridad y poder, a todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Amén. Porque el judío
Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Amén. Otra vez ahí está, que están buscando el bienestar. Tratar de vivir una vida tranquilo, agradable al Señor, siempre haciendo buenas obras para que Él, cuando el Señor vea nuestro testimonio, encuentre favor cuando hablamos con un gobernante, o si también nosotros necesitamos un poquito de tweaking, nos va a poner alguien con un duro corazón para poder meternos más con el Señor. Amén. O para que el Señor sea más agradecido, más glorificado, como lo hizo Moisés con Faraón. Amén. En toda la nación vino las plagas. Y eso es lo que va a hacer con los dos testigos. Pero eso es otro tiempo. Amén. Mirando a Isaías 13. Solo no me voy a meter en esto. Voy a hablar de esto rápido. Isaías 13, el 23. Isaías también le habló a las naciones. Amén. Solo voy a hacer un repasado aquí. Isaías le habló a Tiro. Le habló a Babilonia. Le habló a Filistea, a Siria. Le habló a Moab. Le habló a Damasco, le habló a Etiopía, le habló a Egipto, le habló a las naciones que estuvieron en contra de la voluntad del Señor y que les iba a caer algo, que un reino iba a venir y tomar control de todo. Amén. Esa es la autoridad que tuvo Isaías. Amén. Y también Ezequiel habló de Tiro, de Egipto, de Siria. Amos y Obdeas también hablaron en las otras naciones alrededor de ellos. Habacuc, Sofonías también hablaron en las naciones. Amén. También Jonás y Nahum hablaron a Nínive. ¿Y se acuerdan de lo que pasó? Jonás vino, les trajo un mensaje de arrepentimiento, se arrepintieron. ¿Y después qué pasó cuando les habló Nahum? Ciertamente viene destrucción por desobedecer. El Señor te dio una oportunidad de arrepentirte, desobedeciste, regresaste a tus maneras viejas y viene la destrucción. Pero mire también lo que Jonás hizo. Jonás no habló directamente con el rey, pero Jonás tenía una influencia que llegó hasta el rey. Jonás, capítulo 3, versículo 5, dice aquí la palabra. I got it right here. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. We're going to read through 6 and 7. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beben agua. Amén. La influencia de Jonás, de la palabra de Dios, llegó hasta los oídos del rey, y él hizo un decreto en toda la tierra, y todos sus grandes, sus ancianos, sus oficiales, que se pasara esta ley, que por 40 días o 3 días no ayunen, y también que hay 40 días anden ahí en cilicio y todos vestidos de arrepentimiento. Amén. ¿Y qué pasó? Dios vio, los perdonó, y pasó tiempo. Y escuchamos las palabras de Nahum, el profeta Nahum, que dice: bien, ciertamente viene destrucción. Y ahí está, en los primeros 3 capítulos de ahí, diciendo de la destrucción de Nínive. Amén. Tenemos influencia a hablar con gobernantes que hasta puede llegar a los oídos. Amén. No directamente tenemos que tener acceso a ellos. La razón que ellos hablaron esto es porque el Dios revelado en la Biblia es Dios sobre todas las naciones. Por eso ellos pudieron hablar con las naciones alrededor. Pudieron influenciar a todos los reyes, porque el Dios revelado de la Biblia es el Dios sobre todas las naciones. El que levanta, el que quita, amén, el que pone, el que mata. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y nadie le puede decir que no. Le podemos recordar de su palabra: Señor, ¿no te recuerdas que tú dijiste? Y al Señor le deleita escuchar su propia palabra. Cuando oramos, le deleita escuchar
No, Señor, no dijiste, y le recuerdes lo que dice su palabra. Es dulce a los oídos del Señor, amén. So, cuando nosotros influenciamos a los reyes, que tienen que ser la palabra de Dios. Y si no le gusta, no te están rechazando a ti, están rechazando a la palabra de Dios, a Dios mismo. También cuando vamos a ir a evangelizar, estamos hablando con reyes y gobernantes, técnicamente. Amén. Reyes de sus propios hogares, de sus propios templos, gobernantes de sus propias ideas. Amén. So, miremos 3 ejemplos rápidamente, ¿ok? Quiero terminar bien y perdóneme si estoy en prisa. Aquí dice la palabra en Daniel capítulo 3. Vamos a regresar a lo que hablamos la semana pasada. Daniel 3. Daniel 3, 6. Dice aquí la palabra: pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Amén. Esta era la imagen de oro de Nebuchadnezzar. ¿Y qué pasó ahí? El que no obedece la ley, los vamos a quemar, los vamos a matar como ejemplo a los demás. Que vean mi poder, que yo aquí mando, aquí solo tienen mis chicharrones. Amén. ¿Y qué pasa? Vemos el 17 y que dice la palabra de Dios ahí. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno, del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni adoremos a tu estatua, ni oro que has levantado. ¿Y qué pasa? No lo hicieron, inmediatamente se los llevaron, no pelearon contra los oficiales que se los llevaron al fuego, se quemaron. Los guardias que se los llevaron al fuego, ellos no les tocó el fuego. Ahí hubo una otra persona dentro con ellos del fuego. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo en el 28 y dice la palabra aquí: después que vio todo, dice, habló Nebuchadnezzar y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha liberado a sus siervos que confiado en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo su pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado a sus casas y sus casas reducidas a escombros, y que no hay otro Dios que pueda liberar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué era el resultado de desobedecer? Que el rey mandó un decreto en la tierra. You gotta keep up, dude. We're at 30. So, que Sadrach, Mesach y Abednego desobedecieron el orden del rey. ¿Y después qué pasó? El rey hizo un decreto que nadie podía blasfemar contra el Dios de ellos, nuestro Dios. ¿Y qué pasó al final? Entonces el rey hizo prosperar a estos 3 hombres en la provincia de Babilonia. So, aquí salió de bendición desobedecer. Pero por el testimonio de ellos, hicieron un decreto para nuestro Dios. Amén. Miremos otro ejemplo. Después que este hombre murió, miremos otro ejemplo. Amén. Aquí en Daniel capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel que los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que la luz, inteligencia, extraordinaria sabiduría se hallan en ti. El testimonio de Daniel lo supo el hijo. ¿Y qué dijo? ¿Eres tú el que sirve al Dios de los vivos? ¿Eres tú? So, cuando la gente te mira a ti afuera con tu testimonio, ¿eres tú el que sirve al Dios de los vivos? Y lo más bonito, porque solo Dios da esto, y lo vemos en Proverbios, dice que la luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre extraordinariamente entregado al Señor. Amén.
Y él vino y le preguntó, ¿qué es esto lo que tengo que te pintar la mano? La mano echó escrita en la pared un mensaje. Amén. El 17 vemos aquí, dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Daniel no estaba buscando el dinero. Si nuestra influencia viene con el amor del dinero, de nada sirve esto. No tiene que ser para tu gloria, no tiene que ser para tu fama, tiene que ser para que Dios reciba todo, honra. Amén. Quédate con tu dinero y trágatelo, porque este reino no va a durar. En otras palabras, le está diciendo esto. Este reino no sirve. ¿Y después qué pasó? En vez de que el rey se hubiera arrepentido, romper sus ropas, sus vestiduras y decir, ay, perdóname, Señor, dijo, ¿sabes qué? Dale todo esto, hazlo segundo aquí. Y le dieron oro y todo. ¿Y qué pasó? Daniel ahí como, no entiendes, bro. Esta noche vas a morir. Este reino ya no es tuyo. Y todavía lo nombraron como que nada. Vamos a tener gente que te va a escuchar. Vamos a tener gente que no te va a escuchar. Sí. Amén. Te den lo que den, tiene que recibir toda la gloria y la honra del Señor. Amén. Tiene que recibir la honra y la gloria del Señor. Porque nada sirve tú estar en esa posición para recibir tú la fama y la gloria. El Señor no te va a usar así. Amén. Recuérdate que las palabras van a venir de Dios. Amén. Sé humilde. Y cuando estés con ellos, enseña el respeto a lo que merecen. No les hables a los reyes o a los líderes con tanta arrogancia, porque el Señor también no va a usar eso. Porque aquí estamos viendo que dicen, oh rey, es una humildad, es un respeto. Aunque sabe que el reino de él ya no va a servir porque ya leyó un mensaje y dijo, quédate con tu dinero, Señor, mi Señor, pero sorry. Miremos un ejemplo aquí en Jeremías 37. Jeremías 37. Vamos a regresar a Daniel, pero Jeremías 37. ¿Se acuerdan de esa historia? Había un rey en el versículo 36 que quemó los libros. ¿Y qué le pasó a él? Él quemó el rollo de las palabras. Pero en el 37, Jeremías también está encarcelado. ¿Por qué? Él estaba diciendo que Faraón estaba viniendo con todo su ejército y que los caldeos estuvieron quemando la ciudad, pero que los caldeos se iban a salir y que el ejército de Egipto iba a venir a seguir la destrucción, pero ya estaba recibiendo golpes Israel. ¿Y qué pasó? Le acusaron a él por ser mentiroso. Tú estás trabajando con los caldeos, tu palabra no sirve, tú eres de los dos lados. ¿Y qué pasó? Vino Egipto, se fueron los caldeos, hizo su destrucción, regresó los caldeos. Pero aquí es importante saber lo que dice la palabra. Miren conmigo en Jeremías 37, 17. Miren la influencia que tuvo Jeremías. Para poder entender este contexto tiene que leer el libro entero. Pero dice aquí, el rey Sedequías envió a sacarlo. En su palacio, el rey le preguntó secretamente y le dijo, ¿hay palabra del Señor? Y Jeremías respondió, la hay. Y añadió, en manos del rey Babilonio serás entregado. Amén. A veces no es lo que el gobernador o el rey quiere escuchar, pero él está diciendo la verdad. ¿Por qué fue? Y le preguntó. Porque todo lo que él dijo era verdad. Todo lo que él habló sucedió. Todo lo que tú dices tiene que suceder. Si amas, ama. Si dices que amas, ama. Si dices que sirves, sirve. Si dices que esto, haz esto. Pero tienes que cumplir con tu palabra para que cuando tu testimonio lo vean los hombres, los paganos, los gentiles que no conocen el Señor, ellos pueden decir, oye, en ti puedo confiar porque yo sé que no busques tu gloria, buscas siempre para darle a Él lo que Él merece. Dime la verdad. Y le dijo, ¿y qué le pasó a Jeremías? A la cárcel. Y le dieron sus buenas y lo dejaron ahí, hasta se olvidaron de él. Pero después se recordaron de él y el rey regresó para atrás y le dijo, ¿tiene un mensaje el Señor? Está pesada la historia de Jeremías. En mi opinión creo que la tuvo peor que Job.
porque Job no tenía esposa, ni hijos, ni nada. Jeremías. Job sí, Jeremías no. Y ya cuando lo llevaron a Egipto, ahí su propia gente lo mató porque siguió hablando la palabra de Dios. Se molestaron los judíos y lo mataron ahí. Este hombre es un estorbo. Hermanos, cuando hablemos con gobernantes o con los líderes, no todo va a ser de buena palabra. Tiene que ser la palabra de Dios, pero tenemos que ejercerlo bien y que el Espíritu Santo lo hable. Amén. Regresando a Daniel capítulo 6, miremos otro. Abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Amén. Él sabía, era un oficial, era uno de los high ranks. Él sabía que se estaba pasando una ley, ¿y qué hizo? No, pues porque la cultura está cambiando, yo también tengo que cambiar. No, él dijo, la ley de Dios es sobre toda la ley de la tierra. Amarás a Dios sobre todo. ¿Y qué hizo? Se fue, se arrodilló y oró a su Dios. ¿Y qué pasó? Brinquemos un poquito al 20. Dice la palabra aquí: acercándose al foso, gritó Daniel con voz angustia. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido liberar de los leones? El rey con angustia ahí en toda la noche sin dormir, tratando de sacar a Daniel, porque vio el testimonio que Daniel era un hombre justo. Y lo que bonito aquí lo que dice: a quien sirves con perseverancia. Si hubiera iglesia, Daniel estuviera sirviendo y estuviera atendiendo todos los días. Ese es el tipo de hombre que era él. Amén. Pero también lo bonito es Daniel, siervo del Dios viviente, reconociendo este rey. Uno se pone a pensar, ¿por qué firmó una ley sabiendo que tenía un hombre como Daniel? Por el gusto de la gente. A veces los gobernantes están por el dinero, o están por la fama, o están porque le están dando gratitud a ellos aquí en la tierra, que se olvidan de los demás, que estuvieron al lado de ellos, que estuvieron fieles a ellos. Pero cuando se recuerdan, dice, tengo un hombre como Daniel. Y ahí empezó a escudriñar las leyes para ver cómo pudo él quebrar su propia ley. No pudo, porque la palabra de un rey es sobre toda la tierra, pero la palabra de Dios es sobre toda ley en la tierra. Amén. Aleluya. Y ahí, mirando, aquí en el 28 dice aquí en 21, entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. ¿Qué le dijo al rey? Con respeto: oh rey, vive para siempre. No le dijo, es tu culpa que estoy aquí, bro. ¿Qué le dijo? Oh rey, vive para siempre. El 22, mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fue hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Amén. Amén. Aunque estuvo escrito una ley diciendo, me tienes que obedecer a mí, no hice nada contra ti. No lo hice con intentos malos para poder desobedecerte a ti. Lo hice para obedecer a mi Dios. Y cuando estamos obedeciendo a Dios, eso es null and void lo demás. Amén. En el 28 aquí dice la palabra de Dios, terminando este capítulo: y este mismo Daniel prosperó durante el reino de Dario y durante el reino de Ciro el persa. Otro, quebrando la ley, también tuvo prosperidad. Amén. Pero como hemos visto con Jeremías y con Moisés, no era todo el tiempo que pasó eso. Amén. A veces tenemos que crecer. Cuando el rey o gobernante dice que no, tenemos que crecer más con el Señor, o más en nuestra oración, o más en nuestra petición. Si pasan la ley de aborción, o siguen enseñando doctrinas de transvestis y homosexuales en las escuelas, y se infiltra en las iglesias, tenemos que orar más ferventemente con el Señor, para que cuando tengamos la oportunidad, escuchen que de aquí de Filadelfia salió algo, o que de ti en tu trabajo, tu influencia que tienes por tu relación con el Señor, por tu conexión con Él, el Altísimo, que ellos conozcan la verdad. Amén. El propósito de todo esto, hermanos, mire aquí Gálatas 6:10. Ya vamos terminando, ¿ok?
Gálatas 6:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Otra vez. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. No salgas de tu rutina o para hacer algo así. Si no es parte de Dios, no lo hagas. Amén. Pero especialmente los de la familia de la fe. Hermanos, hermanas, el propósito de todo esto es alcanzar las almas al Señor. El propósito de esto. Amén. Que la gente que cuando vea que nosotros estamos alabando un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios eterno, que cuando ellos vean esto digan, a ese Dios quiero servir. ¿Cómo puedo yo recibirlo a Él? ¿Por qué lo sirves tú? ¿Por qué desobedeces la ley sabiendo que puedes morir? ¿Por qué andas ayudando a los musulmanes en las tierras medios orantes o los de Asia, los chinos, cuando sabes que puedes morir? ¿Por qué estás haciendo esto? Y vas a decir, pues para mi Dios, yo tengo paz en Él, yo lo hago porque es la voluntad que todos alcancen a ser salvos, amén, al conocimiento de Dios. So miremos lo que Jesús dice en 11:28, Mateo 11:28. Mateo 11:28, la palabra de Dios dice aquí, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén, amén. Cuando la gente sepa la razón que nosotros servimos a un Dios, no nos importa nuestro cuerpo, no nos importa nuestra alma, porque estamos seguros en Él. Ya tenemos un asiento de salvación, ya tenemos nuestro lugar con Él. Amén. ¿Quién puede destruir este cuerpo? El hombre. Pero temer al que puede destruir el cuerpo y el alma. Amén. Tengamos más miedo al Señor, más reverencia, más temor a Dios, porque Él es el que levanta naciones, el que quita naciones. Es el que hizo el universo. Amén. Él es el que sabe cuántos pelos tenemos, cuándo nuestro último día en la tierra es. Él es el que tiene todo en orden. Él es el único. Y por eso lo alabamos. Pero esa es una invitación a ellos, que cuando te pregunten por qué lo sirves a Él, sabiendo todo lo que está pasando, por qué lo sirves a Él, puedes decir, pues Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una descansa en Él. Y descansaremos cuando nosotros morimos, vamos a descansar, vamos a dormir, y Él nos va a levantar, vamos a casa, vamos a vivir para siempre, alabar al Dios de los vivos. Amén. Amén. Pero ya cuando los tienes a ellos, puedes llevarlos así como a Pablo lo hizo en Hechos, capítulo 28, versículo 23. Hechos 28, 23. El final de Hechos, amén. Dice aquí la palabra. Y habiéndole fijado un día, vieron en gran número a donde lo posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hermano, ellos no tenían un Viejo Testamento o un Nuevo Testamento, ellos tenían un Viejo Testamento, todo esto, lo que escribieron de la ley y los profetas. Y así Pablo les enseñó quién era Jesús. Amén. Por medio de la ley de Moisés y por medio de los profetas. Su nombre es Jesús, Él es salvación. Amén. Pero también sigue, algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Ya
al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve hasta el pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Amén. Porque el corazón de este pueblo está vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Saber, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Nos mandaron a evangelizar, nos mandaron a traer las buenas nuevas a un pueblo que se está corrompiendo. Si tenemos oportunidad, darle gloria al Señor por medio de nuestro testimonio o por nuestra influencia, gobernantes, líderes o reyes, háganlo, pero háganlo para traérselos a los pies de Cristo. El propósito de nuestro caminar aquí es alabarlo a Él individualmente, juntamente agradecerlo y darle gloria, pero también alcanzar a más, que crezca el reino de Dios, para que todos estemos allá arriba. No todos van a aceptar, como dice aquí, pero está bien, porque ya lo profetizaron. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Pero Pablo les enseñó por medio de la ley de Moisés y por medio de los profetas, desde la mañana hasta la noche. Amén. Aquí, en Romanos 10:9, ya se la saben esta, ¿verdad? Romanos 10:9. Hablando con la gente, diciéndoles que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees con tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay dos partes. Amén. Confesamos entre los demás públicamente, pero también en intimidad con Él tenemos que arrepentirnos de nuestro camino. Hay muchos ejemplos en Crónicas y los libros de los reyes y también Samuel, donde los profetas vinieron y hablaron con los reyes y le dijeron, arrepiéntate, estás caminando en error. Se rompieron vestiduras y se arrepintieron y el Señor les dio más vida o les quitó la maldición que venía sobre ellos. Pero hay unos que no y murieron. Y todo lo que ellos ganaron, todo su reino se lo entregaron a otro, el que no se lo trabajó. Amén. Va a venir un tiempo. Nada de esto aquí en esta tierra es de nosotros. Nuestra recompensa está allá en el cielo. Pero todavía hay gente atada a la tierra aquí. Y que nosotros con nuestro ejemplo enseñándoles a ellos que Cristo vive, Cristo viene. Y cuando nosotros morimos, ¿vamos a morir en la presencia del Señor? ¿O vamos a morir fuera de la presencia del Señor? Amén. Tienen que saber eso. Todo el mundo pasa, pero su palabra nunca pasará. Tienen que saber los gobernantes. Tenemos que influir a ellos. Una influencia que llega hasta Biden, hasta las Naciones Unidas allá. Nosotros tenemos poder para poder hacer eso con el Espíritu Santo. Tenemos, pero tenemos que tener confianza que Dios está con nosotros. Llegar con manos limpias en la presencia del Señor. Llegar buscándolo solo a Él con todo corazón. Amén. Y terminando aquí, Apocalipsis 22:17, dice la palabra de Dios. 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Amén. Todos son invitados a llegar a los pies de Cristo. Todos los hemos regado. Y más ahora en estos tiempos tenemos que ver a Cristo más que nada. Porque las leyes de esta tierra que están pasando están trayendo juicio a nosotros. Tenemos que orar para el bienestar de este lugar. Tenemos que orar para Rogers, tenemos que orar para Arkansas, tenemos que orar para los Estados Unidos, tenemos que orar para el mundo, que se haga su voluntad. Y si la voluntad de Él es más destrucción, glorifica a Dios.
Porque en la aflicción de gente van a querer buscar una salida, un Salvador, que no miren al hombre, pero que miren a Cristo. Amén. Porque cuando todo esto pase, cuando morimos, los hombres se van a olvidar de nosotros, pero Dios no se va a olvidar. Amén. Esto es real. Tenemos influencia. Y si no lo estamos viviendo como debemos de hacerlo, ¿qué estamos haciendo? Hablamos de qué podemos hacer individualmente cuando venimos a la iglesia, qué podemos hacer cuando estamos solos en nuestra recámara, qué podemos hacer con nuestras familias. Hay muchos ejemplos, hay muchas guías de qué podemos hacer. Toma lo que es tuyo, recibe lo que es tuyo, aplícalo. Cristo viene muy pronto. Amén. Ustedes pueden influenciar a gente pesada. Yo sé. You got eloquent masters, teachers there that just speak wonderful. Amén. Tienen jefes que también tienen poder en sus trabajos. Pero el Dios que da todo eso es el Padre Celestial. Amén. Démosles a Él la gloria y lo que Él merece. Ok, guys. De verdad, esto nos tiene que importar lo que está pasando en el mundo. Amén. Porque si no nos afecta a nosotros ahorita, nos va a afectar a nuestras generaciones. Hay muchos ejemplos en la Biblia que descuidaron y la generación de ellos recibieron la maldición. Amén. Mientras estamos aquí, lo que tenemos influencia influye, pero que sea bíblico. Amén. Oremos a Él. Father, thank you for what you do in our lives.